Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. El día de hoy vamos a tocar un tema que resulta bastante interesante, que fue cuestionado desde el primer gobierno de Alan García cuando él como presidente decidió unificar a la policía. En el Perú existían, por decirlo de alguna manera, 3 policías. La Guardia Republicana, que se encargaba de vigilar, custodiar, proteger las instalaciones estratégicas públicas, desde represas, cuidar bancos y ese tipo de cosas. Había la Guardia Civil, el policía de la esquina, el que dirigía el tránsito, el que estaba en las comisarías, el que actuaba inmediatamente cuando se producía un robo, el que estaba cerca de la policía, el guardia de la esquina, de Guardia Civil. Y existía la Policía de Investigaciones del Perú. Eran policías especialistas en temas de investigación, detectives que no usaban uniformes, sino supongo que en algunas ceremonias especiales, y las 3 tenían sus respectivos comandantes, algo así como la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército. Guardia Republicana, Guardia Civil, Policía de Investigaciones. Pero se le ocurrió seguir, no sé, supongo que las ideas de España, y unificó la policía. Se aplaudió, algunos dijeron que sí, pero tiempo después parece que el asunto no ha funcionado muy bien. Yo conozco particularmente alguna gente dentro de la policía, oficiales que han sido capacitados en temas de inteligencia, por ejemplo, y que pasados unos años terminan dirigiendo el tránsito porque los cambiaron de lugar, o son los jefes de la policía que se encarga de rescatar a turistas perdidos en el Misti, y bueno, toda su formación termina desperdiciada. Hoy vamos a hablar del tema porque el general Miyashiro, congresista de la República, junto con otros ex oficiales, altos oficiales de la policía, básicamente de la PIP, con formación en la PIP, han decidido presentar un proyecto de ley para que la policía al menos se divide en 2, una policía general y una policía de investigaciones. Para tocar el tema, he invitado al coronel en retiro de la Policía de Investigaciones del Perú, Manuel Vera Ponce, y con él vamos a analizar el tema. Y en la segunda parte del programa voy a estar con el doctor Víctor Sánchez, especialista en medicina bioenergética, y con él vamos a tratar el tema de cómo influyen las emociones en la salud de las personas, porque a veces cuando uno tiene determinado tipo de emoción, termina afectando algún tipo de órgano. Lo conoceremos también en el programa. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Coronel, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias Enrique, te agradezco mucho la gentileza de la invitación. Estoy a tus órdenes para absolver las preguntas que creas conveniente con relación al tema por el cual me has convocado. Cuando Alan García, en su gobierno entre el 85 y el 90, decide unificar a la policía bajo el nombre de Policía Nacional del Perú, hacerlos a todos policías y obviar la Guardia Republicana, obviar la Guardia Civil y la PIP, ¿qué sintió usted? Bueno, en esos años definitivamente la resistencia que había una vez que se dio el dispositivo legal por parte de Alan García, lógicamente que afectó creo que a las 3 instituciones, porque de haber tenido una autonomía funcional, cada una de ellas, como lo has manifestado en tu presentación, estaba la Guardia Civil como institución encargada de la prevención del delito, estaba la Guardia Republicana como encargada de custodiar fronteras, penales, establecimientos públicos esenciales y locales estatales. La ex Guardia Civil tenía también, aparte de otras funciones de faltas, tenía el abigeato y lo más importante que era la presencia en las calles, lo que tú manifestabas, que era el policía o el guardia de la esquina. Y la Policía de Investigaciones, a la cual he tenido el honor de pertenecer, una institución o una policía encargada única y exclusivamente de la investigación de lo que eran delitos en ese tiempo. Ahora la gente ve mucho Netflix y todas esas series. Era como el FBI de los Estados Unidos. Era un similar del FBI, inclusive
personal nuestro, los cursos de capacitación, concurríamos a Estados Unidos a capacitarnos en algunos temas dentro de la organización del FBI, especialmente en lo que es detección de moneda falsificada, tipos de investigación. Muchos de nosotros hemos concurrido a esas instituciones becados para perfeccionar o adquirir mejores conocimientos con tecnologías modernas y sobre todo estar a la vanguardia en la investigación de delitos. Y ¿Resolvían crímenes ustedes? Claro, solamente delitos en todas sus modalidades. Llámese delitos contra la vida, robos, estafas, homicidios, defraudación, narcotráfico, en fin, todo lo que ahora conocemos con otros nombres como son el sicariato, el marcaje y una serie de modalidades delictivas que han salido ahora. Todos esos delitos estaban a cargo de resolverlos por parte de la Policía de Investigación. Para ello había una preparación especializada por parte del personal policial. Se capacitaban 4 años en una escuela de formación y dentro de la misma Policía de Investigaciones habían especialidades. Y luego ya en el campo operativo, luego de haber egresado como oficial, se requerían por lo menos, no menos de 3 a 5 años para decir que uno ya estaba formado policialmente para ejercer la función con solvencia y poder desarrollar actividades de manera independiente, sin el asesoramiento de los jefes. Entonces ya uno tenía la capacidad de comandar a los subalternos para dirigir procesos investigatorios. Entonces, no es fácil formar un policía de investigación. Usted era un detective. Claro, esa era la denominación, pero nuestro título era un policía de investigación. Esa es la calificación o el nombre que teníamos como policías, ¿no? Cuando se crea la Policía Nacional hubo una suerte de chocolateo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, yo no sé si a usted le pasó, pero de repente con suboficiales de la PIB y cosas y personal por el estilo, que estaba especializado en investigación criminal, de repente aparecía dirigiendo el tránsito. Bueno, es que en esos momentos, cuando se produjo la unificación de la Policía Nacional, empezaron a nacer los celos profesionales entre los comandos de las 3 instituciones, o sea, los generales, los oficiales de mayor antigüedad dentro de las instituciones se peleaban por comandar la institución creada recientemente, en ese momento como Policía Nacional del Perú. Entonces, cuando comandaba la institución de la Policía Nacional un ex miembro de la Guardia Civil ya con el título de Policía Nacional, entonces, por la rivalidad existente durante muchos años, entonces se trataba de desaparecer a estas instituciones, especialmente a la Policía de Investigaciones, porque nosotros jamás habíamos vestido uniforme. Entonces, nunca usamos uniforme, sino dentro de las escuelas de formación. Pero una vez egresados al servicio activo, no usábamos uniforme. Es lógico, para un detective claro, tenía que, es que no teníamos mimetizarse con la ciudadanía. Y aparte de eso, no usábamos uniforme porque no estaba normado así. Eran policías vestidos de civil y esa era nuestra función. La identificación se hacía mediante una placa de identificación, un distintivo muy especial, como lo hacen actualmente los mismos policías que actúan de civil, se ponen una placa en el cuello con una cadena, o como lo hacen policías de diferentes partes del mundo, que lo ponen en la solapa o lo ponen en la cintura, en la correa. Esa era la identificación, no había necesidad de ponerse un uniforme porque esa era la estructura orgánica que tenía la Policía de Investigación. Entonces se crearon celos y lo que se buscaba era desaparecer a la Policía de Investigaciones. Pero esto se dio un tiempo y luego se dieron cuenta, la misma sociedad se empezó a dar cuenta de que la delincuencia creció desmesuradamente y rebasó la capacidad de respuesta de la policía en general, porque ya no era una responsabilidad específica de la Policía de Investigaciones, porque ya no existía, y era una responsabilidad de la Policía Nacional del Perú, bajo un solo comando, y lógicamente hemos visto lo que vemos actualmente, que la delincuencia ha rebasado largamente la capacidad de respuesta de la Policía Nacional. Ahora estamos volviendo, desde hace algunos años, estamos tratando de volver a lo que fue la policía antes de la adopción de la ley por parte de Alan García. Estamos tratando de buscar nuevamente las especialidades a efectos de poder combatir con mayor solvencia, con mayor eficiencia, con mayor efectividad las diversas modalidades delictivas que hay en el Perú. Tenemos
que ir a una pausa. Estoy con el coronel en retiro, Manuel Vera Ponce. Él fue un hombre formado en la Policía de Investigaciones del Perú, y cuando regrese pretendo preguntarle si la idea del general Miyashiro y otros altos oficiales de la EXPIP, que ahora, tienen alguna injerencia política, Miyashiro es congresista, es buena esa idea de otra vez separar a la Policía de Investigaciones, dividir en dos la Policía Nacional del Perú. Tras la pausa seguimos en Modo Avión. Estamos de regreso en el programa. Estoy con el coronel en retiro, Manuel Vera Ponce. Él fue un oficial formado en la Policía Nacional de Investigaciones del Perú. Coronel, Miyashiro tiene razón al decir que cualquier policía en el mundo de un país que se llame realmente país tiene una policía especializada en investigaciones, y que nosotros somos los que nos estamos quedando atrás y por eso no podemos combatir el crimen. Vamos a hablar acá sin apasionamientos, porque por el mismo hecho de yo haber pertenecido a la Policía de Investigaciones del Perú, haber sido formado en esa institución y luego haber salido al retiro ya como Policía Nacional del Perú, podría parecer que estoy parcializado con esa idea o con esa propuesta del general Miyashiro y otros generales que han estudiado el tema a profundidad. Pero yo creo que salta a la vista y es un clamor de la gente, una necesidad que los mismos políticos saben, el tremendo problema que significa la inseguridad ciudadana en este momento, en todas sus formas. Yo creo que no hay un ciudadano que no se haya visto afectado por diversas modalidades delictivas, desde el hurto del teléfono, el arrebato de la billetera, de la cartera, en fin. Nosotros y nuestros familiares creo que hemos sido víctimas alguna vez de algún tipo de latrocinio, de la cual hemos sido víctimas directas. Y hemos visto, y lo acabo de mencionar, en estos años la policía frente a la delincuencia ha perdido definitivamente una capacidad de respuesta para combatir la delincuencia en sus diversas modalidades. No vamos a centrarnos en la gran mayoría de ellas, pero creo que la delincuencia ha ganado en el Perú, ha ganado en el Perú. Estamos viendo todo lo que ocurre todos los días, y eso ustedes como periodistas lo ven fácilmente, todos los días en la televisión vemos la cantidad de hechos delictivos que se difunden a través de las noticias. Parte de eso es por no tener personal especializado en investigaciones. Definitivamente, porque nosotros vemos como una tendencia mundial las especialidades que se van generando dentro de las profesiones liberales, podemos llamar medicina, odontología, ingeniería. No hay un ingeniero, un médico que vea estómago, cabeza, cuello, cáncer, gastroenterología, en fin, hay especialidades. ¿Y por qué en la policía tiene que ser diferente? ¿Por qué tenemos una policía nacional que abarca todo? Faltas, delitos, fronteras, servicios públicos esenciales, investigación en todas sus modalidades delictivas, seguridad del Estado, seguridad del Estado. Entonces, extranjería. Es imposible que una persona pueda abarcar con eficiencia todos esos campos de la investigación policial. Es imposible. Entonces, hay una propuesta de este tipo que la he leído, no a profundidad, pero la he leído y se ha comentado en los medios de comunicación, donde hay una propuesta por parte del general Miyashiro y otros miembros de la ex Policía de Investigaciones del Perú, que también formaron parte de la Policía Nacional al final de sus carreras, en la que ponen como propuesta crear una Guardia Nacional. Es el título que le ponen, o la denominación que le dan, una Guardia Nacional, que sería o que vendría a ser lo que fue antiguamente la Guardia Civil del Perú. ¿Encargada de qué? De investigar faltas, prevenir las faltas y delitos con presencia policial en las calles, abigeato y seguridad de fronteras. Esas son las funciones que propone este grupo de profesionales expertos en investigación policial para tratar de hacer más eficiente a la Policía Nacional. Y luego, una policía de investigaciones dedicada única y exclusivamente
a la investigación de delitos en todas sus modalidades. Un FBI, como lo habíamos dicho. Exactamente. Un FBI. Exactamente. Este problema que se ha generado, donde usted dice, la delincuencia nos está ganando, podría revertirse con gente especializada, pero ¿de dónde la sacamos? Porque ya se dejaron de formar policías de investigaciones y como yo le comentaba, no es el caso específico de un policía de investigaciones, pero yo sí he conocido a un oficial de la policía que fue formado en temas de inteligencia, que trabajó durante la época del terrorismo en temas de inteligencia, que siguió cursos específicos en Israel, una persona completamente capacitada. Y después estuvo en tránsito, después lo pasaron a rescate, después yo no sé a dónde más lo habría pasado, pero es un desperdicio total y completo, ¿no? Y me imagino que así como había él, había casos en gente que sí sabía dirigir el tránsito y después aparecían investigaciones de crímenes y de eso no sabía nada, por ejemplo. Yo lo he experimentado directamente porque en los últimos años de mi carrera profesional yo dirigía aquí en Arequipa la División de Investigación Criminal y lógicamente ya en ese tiempo estábamos unificados como Policía Nacional. Pero ¿qué se hizo o qué hice para poder responder con eficiencia frente a la ciudadanía y a la comisión de delitos que se perpetraban en esta zona del país? Entonces tuve que aglutinar o rescatar a los diferentes efectivos policiales de la ex Policía de Investigaciones en ese tiempo, que ya estaban diseminados en otras unidades haciendo lo que tú manifiestas, dirigiendo tránsito, están en unidades contra motines, unidades de servicios especiales, están en policía de salvataje, en policía de turismo, en policía de rescate de alta montaña. En fin, había que rescatarlos para poder armar un equipo que tenga una capacidad de respuesta frente a la delincuencia. Entonces, porque ¿qué me hacía en una unidad especializada en investigación de delitos con un efectivo procedente de la Guardia Republicana, por ejemplo, que no estaba capacitado ni preparado para responder en esa actividad? Entonces, uno se hubiera llenado de burocracia o de personal que podría estar haciendo una labor diferente y con mejores resultados en el campo de su especialidad. Entonces, eso se logró y actualmente uno de los argumentos que pone Miyashiro, por ejemplo, con su grupo de gente para presentar este proyecto de ley, cuando se produce la unificación de las tres instituciones policiales en el gobierno de Alan García, la Policía de Investigaciones tenía aproximadamente en ese tiempo 16,000 o 20,000 investigadores preparados y capacitados para ese tiempo. Estamos hablando del año 86, 87, que se produjo la unificación. 24 millones de peruanos aproximadamente. Aproximadamente. Entonces teníamos una cantidad de efectivos policiales especializados en investigación criminal o investigación policial para cubrir la necesidad de esa población. Ahora estamos en el 2018, tenemos más de 30 millones de habitantes y esos efectivos de 16,000 se han convertido en no más de 5,000 y 3,000 efectivamente preparados en la ex Policía de Investigación, de 2,000 que se han capacitado en un corto periodo, que se han adaptado a este campo policial, se les ha capacitado medianamente, sin una formación base que sale desde la escuela, con una formación de 4 o 5 años en este caso. Entonces, fue una locura. Lógicamente, entonces lo que está presentando ahora Miyashiro es volver a ese tipo de formación, formar. Ahora, tú me haces una pregunta, si esto va a revertir la problemática delictiva en el país, indudablemente que no se va a lograr de la noche a la mañana, porque con esta unificación que dio Alan García, no hemos adelantado, hemos retrocedido en respuesta. Hay que formar nuevos efectivos. Lógico, hay que formarlos por 5 años, y como te decía anteriormente, luego de la formación en una escuela de formación policial para este tipo de profesionales, luego salir a la calle y tener una experiencia de 3 a 5 años para decir que ya tienes un policía de investigaciones debidamente capacitado en las diferentes modalidades, porque tampoco es un policía de investigaciones que diga, yo soy experto en narcotráfico, en terrorismo. También dentro de la policía de investigaciones tienen que haber especialidades para combatir el delito en sus diversas modalidades.
Policía fiscal es una especialización, narcotráfico es una especialización, terrorismo es una especialización, delitos contra la vida es una especialización, delitos contra el patrimonio es otra especialización. O agencias especializadas, súper especializadas, como la DEA, por ejemplo, que Claro, es diferente al FBI. Lógico, ¿no? claro. Entonces, todo ese tipo de cosas se tienen que tomar en cuenta y eso lo está contemplando este nuevo proyecto de ley. Tenemos que ir a una nueva pausa. Cuando regresemos todavía voy a estar un bloque más con el coronel Manuel Vera Ponce, es un coronel en retiro, formado en la Biblia. Estamos hablando sobre esta propuesta del congresista Miyashiro de dividir la policía en dos para crear una policía de investigaciones nuevamente. Tras la pausa seguimos en el programa. Estamos de regreso en el programa. Sigo con el coronel en retiro, Manuel Vera Ponce. Él fue formado en la Policía de Investigaciones del Perú. Hemos analizado los orígenes, hemos visto la propuesta. Veamos qué es lo que se debería hacer inmediatamente, porque si la delincuencia nos está ganando, se aprueba esta propuesta de Miyashiro y vamos a tener que esperar unos años para tener personal altamente capacitado que pueda salir. Pero en esos años de transición, ¿qué podemos hacer? Usted ha sido jefe de la DIVINCRE. Estamos viendo que las cosas se van complicando cada vez más, porque ahora, gracias a Maduro, los países de Sudamérica tenemos el problema de que nos están viniendo por centenares de miles venezolanos, y entre ellos, aunque unos pocos, son pues delincuentes. Ha habido 8 bandas, por ejemplo, que han sido desarticuladas, y son tremendas bandas, ¿no? O sea, de personas muy, muy avesadas. Entonces, la situación se va complicando. ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Qué podemos hacer en este instante para ganarle terreno a la delincuencia? Bueno, realmente es una pregunta muy complicada para dar una respuesta facilista y decir que yo podría tener o alguna persona podría tener una receta mágica para darle solución a este problema. Esto es tan complicado como el problema judicial que afrontamos ahora. Efectivamente, y sobre todo porque tiene que haber una voluntad política para darle solución al problema, porque esto no es un deseo mío o de un grupo de policías que quieran hacer tal cosa, pero lo que sí estoy seguro de que lo están haciendo con la mejor intención. Se pueden modificar, se pueden hacer cambios, es muy probable. Actualmente la misma Policía Nacional está haciendo esfuerzos para combatir el delito, está formando jóvenes en el campo de la investigación criminal y lógicamente de repente no con la profundidad de preparación que debería tener un policía, pero lo están haciendo y estamos viendo resultados importantes, pero lógicamente no es lo que quisiera el Perú para tener mayor tranquilidad y enfrentar la delincuencia con mayor solvencia, con mejores resultados. Entonces, no hay una fórmula mágica, pero yo creo que sí, el comando policial a través de este nuevo gobierno, este nuevo comando, están haciendo esfuerzos. No podemos tampoco tirar por la borda y decir que todo lo que se hizo con el cambio de las 3 instituciones a una Policía Nacional, todo es malo. Definitivamente no es así, pero no ha sido la mejor decisión para el Perú. Yo creo que una de las peores decisiones que se tuvo era pensar en sacar policías en masa después de formarlos solo 6 meses. ¿No es cierto? Cuando se hizo eso, ahí terminamos por desprofesionalizar a la policía, ¿verdad? Claro, lo que se pensaba de que la cantidad de policías era la solución al problema. Entonces empezaron a salir policías formados con una mínima cantidad de tiempo en escuelas improvisadas, con una currícula de estudios totalmente inoperante, inservible para el campo de la investigación o el campo policial. Entonces, ahora, ¿qué ha optado el gobierno? Empezar a cerrar escuelas, solamente dejar las más emblemáticas y lógicamente, preparar al personal policial en mejor forma, con mayores exigencias. ¿Tiene usted una idea de cuántos policías tenemos que fueron formados solo 6 meses? O sea, que salieron sin preparación realmente.
No tengo la cifra exacta, pero yo calculo que es más del 50% del personal subalterno, por lo menos. Eso es terrible. Es terrible, es terrible. Ahora lo que pasa, aparte de eso, aparte de haber sido mal formados, hay mucha gente que ha entrado a la institución policial solamente por aplicar las malas artes dentro de la institución. Por eso vemos gente de la policía que está involucrada dentro de bandas organizadas, tanto en el norte, en Lima y en diferentes partes del país. Vemos que la misma policía captura colegas que están inmersos en comisión de delitos, como lo hay también en otras instituciones, caso del ejército, por ejemplo, personal que trabaja o que están en el servicio militar, en horas que no están en el cuartel están asaltando, como hay policías que hacen la misma actividad cuando están fuera de la actividad policial. Hay un sistema que utilizan mucho los Estados Unidos, el FBI, bueno, que es una policía élite en el mundo, ¿no es cierto? Claro. Y que es no captar a los policías y formarlos, o sea, no es un joven que acaba de salir del colegio y que lo capto y que lo formo 5 años, Exacto. sino captar a profesionales, Exacto. ¿no es cierto? Entonces uno aprovecha la especialidad, o sea, uno es especialista en temas, es un ingeniero químico, bueno, lo traigo para el tema de drogas y para identificación de cosas, yo no sé, cosas muchísimo más especializadas, me imagino, ¿no es cierto? ¿Eso sería importante en el Perú? Sin llegar a copiar exactamente como lo has manifestado y que es la realidad del FBI, indudablemente que es una alternativa. Tú sabes que el personal del FBI se capacita durante 16 semanas nada más. 16 semanas se forma un policía del FBI, pero lógicamente ya tienen 5 años. No es un muchacho, un neófito, entonces es un profesional de alguna especialidad. Claro, y de alta calificación, ¿no es cierto? Lógico. Porque ellos postulan al FBI y se hacen una gran selección. Y esas 16 semanas se preparan ellos única y exclusivamente policialmente. O sea, manejo de armas, todo ese tipo de cosas. Exactamente. Ahora tenemos otro problema, no sé si el tiempo alcanza, pero tenemos el problema del Código de Procedimientos Penales, ¿no? Que también tiene, nuevo tendría que modificarse, porque ahí están los resultados. No solamente es ineficiencia de la policía, también es el problema de la Fiscalía, también el problema del Poder Judicial, que ya vemos la cantidad de corrupción que hay en esos estamentos del Estado, ¿no? Entonces, lo que usted está diciendo es que los fiscales, porque ahora los fiscales dirigen las investigaciones. Claro, ¿no son los titulares de la investigación. Son los jefes de los policías, los que les dicen qué deben hacer, ¿sí? De alguna manera. Teóricamente es eso, pero ¿cómo le puede decir una persona que no sabe a uno que sí sabe? Tenemos que volver a lo anterior. El fiscal puede ser el director de la investigación, pero el responsable es la policía de investigación, de los que conocemos lo que es un trabajo de investigación. Ahora hay un montón de facilidades que ha dado el gobierno para cambiar la ley, ya no hay 24 horas, puede haber más días para hacer investigaciones dentro del campo de la investigación policial, lógicamente supervisados, dirigidos por el fiscal. Inclusive ahora la Fiscalía tiene unidades especializadas para realizar trabajos de apoyo a la investigación policial, como son aparatos o personal especializado en diferentes campos de la criminalística. Cuando la Policía de Investigaciones tiene unidades especializadas desde su formación, desde su aparición de la Policía de Investigaciones, hay gente preparada en el campo de investigación criminal, especialistas en todo tipo de profesiones que ayudan al campo de la investigación. Ahora no hay que imaginar mucho, pues como le decía, hay películas. Los fiscales en Estados Unidos efectivamente son unos directores, pero los policías llegan y le dicen, aquí están las pruebas. Exactamente. Y el fiscal lo que agarra y dice, no es suficiente, porque el juez me va a rechazar la causa. Lógico. Necesitamos más cosas. Y entonces eso no ocurre actualmente. Eso no ocurre. Ahorita el fiscal con su gente quiere hacer la investigación. Por eso tenemos estos resultados desastrosos. La policía se encarga de capturar 3, 4, 5 veces a la misma banda y todos están afuera. ¿Por qué? Porque no hay un trabajo coordinado entre la policía, la fiscalía y el Poder Judicial. Usted ha dicho que no todo lo que se ha hecho con la unificación de la policía es malo. ¿Usted es optimista? ¿Usted cree que nosotros, con decisión política de un presidente que tiene 3 años, el actual, y que espero quiera pasar realmente a la historia en cosas que él sí puede hacer, podría
sentarse las bases para ganar la lucha contra el crimen organizado? Por supuesto, sí se puede, indudablemente, pero tiene que haber voluntad política. No es posible que tengamos comisarías que no tengan internet. Increíble. Sí, Eso es increíble. Entonces tenemos que partir por eso, ¿no? O sea, hablamos muchas veces de los patrulleros inteligentes. El 60% de patrulleros inteligentes están en la basura. Entonces, así no podemos avanzar. Entonces, tiene que dotársele también a la policía de los medios y los recursos necesarios para que hagan un trabajo adecuado. Y, lógicamente, valorar o supervisar el trabajo policial por resultados. Tiene que valorarse por resultados. Todas las disposiciones que se den y no se puedan medir no sirven para nada. Tiene que poderse medir para ver qué resultados se está dando. Lo que el gobierno está invirtiendo en la Policía Nacional o en cualquier institución tiene que ser medido en base a resultados. Coronel, le agradezco muchísimo por haber venido al programa y ayudarnos a comprender este asunto que seguramente generará un debate que espero sea productivo en las próximas semanas. Muchas gracias, Enrique, siempre a tu disposición. Ha sido el coronel Manuel Vera Ponce, un coronel en retiro de la Policía de Investigaciones del Perú. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos voy a estar con el doctor Víctor Sánchez. Él es especialista en medicina bioenergética y con él vamos a hablar de cómo influyen las emociones en nuestro organismo, qué órganos, qué tipo de emociones afectan a qué órganos. Tras la pausa, seguimos en Modo Avión.